Y bien, en el programa tenemos un tema que aquí ustedes lo tienen ya en la imagen, máscaras y sombras, chamanismo tolteca. Quien nos va a enriquecer con este tema, tal vez el título de su ponencia los haga recordar, porque ya ha estado con nosotros. Y quiero presentar a ustedes al doctor Andrés Gerardo Roche Bergua. Por favor, doctor, pase para que todo el mundo lo reconozca. Póngase aquí de este lado, por favor, para mencionar algo de su currículum. Eh, también nos distinguió con su presencia y le hicimos su reconocimiento hace 2 años. El doctor Andrés Gerardo Roche Bergua, médico cirujano por la UNAM y en 1984, psiquiatra por la UNAM en 1988. Él es clínico, investigador y docente, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Su tesis de médico cirujano versó sobre el estado de salud, crecimiento y desarrollo de preescolares. Su tesis de posgrado, el uso de antidepresivos en ancianos. El doctor Andrés Gerardo es socio activo de la APM en experiencia laboral, pues él es adscrito del Fray Bernardino Álvarez desde 1988, estuvo en la consulta externa, tiene una amplia experiencia en psicogeriatría, él fue coordinador de esta unidad, jefe médico hospital parcial, también de urgencias y asistente de la dirección, y bueno, jefe médico de unidad de psicogeriatría, julio 93 a mayo 2021. Realmente su currículum, si se los enseñara, se sorprenderían. Entonces, pues le dejo el auditorio, mi querido doctor, y adelante con su tema. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Es para mí un enorme gusto estar en esta bella sede con extraordinarios amigos como Deimos, el doctor Marco Antonio Sánchez, nuestro líder. Y bueno, yo le comentaba cuando llegué aquí a esta sede lo importante, ¿no? De que tengamos un líder fuerte, ¿no? Si él es nuestro líder, es fuerte, todos somos fuertes trabajando con él, ¿no? Y aparte, pues, trae un aplauso a Marco, ¿no? Porque realmente, pues, es una trayectoria impecable de Marco y realmente el que hace y logra que este evento se siga dando, ¿no? Y que podamos comunicarnos y exteriorizar nuestras experiencias. Bien, cuando venía para acá, venía reflexionando en qué marco teórico de la teoría antropológica, porque bueno, yo estudié antropología conjuntamente con medicina en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se podría ubicar la plática que voy a dar. O sea, la plática que voy a dar es la relación de diversos autores que hablan sobre la toltequidad y los aspectos en general que ellos plantean para la evolución personal de cada individuo, ¿sí? Entonces pensaba, bueno, muy probablemente es dentro del contexto del estructuralismo, pero no. Yo creo que igual que Castaneda, que tuvo una vivencia con una serie de personajes interesantes que lo hizo llegar a este tema, a mí la clínica, de algún motivo, de alguna manera, me ha llevado a tener esas vivencias, ¿no? O sea, a partir de la pandemia para acá, me han cambiado 10 veces en el hospital. Y bueno, al principio me viví como una víctima. Actualmente me doy cuenta que era necesario que lo hiciera, ya que este tránsito por diversos lugares ha sido como un trabajo de campo antropológico. ¿Por qué? Porque me he encontrado chamanes, me he encontrado presidentes de sociedades de psicología y espiritualidad, compañeros, ¿verdad? Que han enriquecido todos estos planteamientos que vamos a dar en esta plática. Entonces podemos decir que la clínica pues es una vivencia, además de médica, antropológica, ¿no? Es el de abajo. Perfecto. Bueno, esta frase de Krishnamurti se me hace que es relevante porque encuadra el tema, ¿no? Dice, a mí me parece que antes de emprender el viaje, en busca de la realidad, en busca de Dios, antes de actuar, antes de tener cualquier relación con otro,
es esencial que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo pretendemos entender algo más si no nos conocemos en el fondo a nosotros mismos? Pediría al cañón si lo pueden levantar un poquito, porque no sé las demás diapositivas. Esta está cortada, no sé si las demás igual. Bueno, podemos decir con respecto a la idea de la toltequidad, que es uno de los senderos, la frase que está hasta abajo, dice, es uno de los senderos que nos lleva a la idea de la eternidad. Igual que el budismo zen, el sufismo, el taoísmo y otros sistemas, ¿sí? Permite un camino, ¿sí? Una senda moral de constancia y disciplina. O sea, más que una creencia, es una disciplina. Puedes participar de otras filosofías que nos aleja del dogma y nos lleva a la vivencia real del aquí y del ahora, ¿sí? Creo que eso es lo principal, la vivencia. Más que la teoría, la vivencia. Todo el sur de México, como hombres y mujeres de conocimiento. Así eran conocidos los toltecas, ¿sí? Los toltecas eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Formaron una comunidad de maestros nahuales, estudiantes, básicamente radicaban en Teotihuacán. Ahora, el nombre de Teotihuacán es bello, porque es el lugar en que el hombre se convierte en Dios, ¿sí? A lo largo de los milenios, los nahuales se vieron forzados a esconder su sabiduría ancestral y a mantener resistencia en un completo secreto. Bueno, aquí se relata cómo en Tenochtitlan la casta de los guerreros águilas ejercían un profundo estado de meditación. Podían estar hasta 2 semanas en estado meditativo, inmóviles, esperando al enemigo para cuando llegaba lo atacaban, ¿sí? O sea, ¿qué estado tan profundo de meditación tenían nuestros ancestros? Bueno, esta sabiduría se da en el Anáhuac. Los valores y principios de esta visión del mundo y la vida son diferentes a la visión occidental y están más cerca de las milenarias sabidurías de Oriente y de África. En lengua náhuatl se les llamó Tlaloc como la energía luminosa y Quetzalcóatl como el soplo divino que proporciona la conciencia del ser. Bueno, diversos grupos étnicos, podemos decir, tomaron las enseñanzas de estos toltecas, como los olmecas, mayas, mexicas, zapotecas, mixtecas, totonacas y huicholes. Podemos decir que es un legado común de las naciones cultas de América nativa, desde Bolivia, Ecuador, Perú, ¿sí? Y vemos cómo hay una profunda similitud en estas culturas tan diversas. La toltequidad es una nueva forma de ver la vida. Es como el mito de la serpiente devorada por el águila de la tradición tolteca. La serpiente realmente no muere, sino que empieza a vivir en el águila para abrazar el cielo infinito. Es la serpiente emplumada que es Quetzalcóatl, ¿sí? De la misma manera, tus ideas no mueren, sino que se abrazan, tu ser oculto a tu nahual, ¿sí? O sea, podemos decir que nuestra parte consciente, nuestra parte visible, de alguna manera tiene que conectarse con nuestra parte invisible, que es nuestro nahual interior. Capaz de volar para alcanzar lo que antes parecía inalcanzable, alcanzar y lograr tus propios sueños. El tolteca es cuidadoso, respeta la tradición, posee la transmisión del conocimiento y lo enseña a otros, sigue la verdad. Nos hace tomar un rostro y desarrollarlo, abre nuestros oídos, nos ilumina. Es maestro de maestros. Algo que hace realmente importante y diferente el camino propuesto por la toltequidad es que en una época en que la modernidad depredadora
ha reducido a escombros los valores del espíritu, esta sabiduría se ha mantenido casi intacta. Nos ofrece no solo una nueva pero milenaria oportunidad de entender el mundo y la vida, sino un camino para llegar a la totalidad y trascendencia espiritual. Bueno, hay muchos libros de superación personal, lo comentábamos en el descanso con varios compañeros, ¿no? Y bueno, pues a final de cuentas todo el mundo se interesa por estos libros, los hacen bestseller, los leen, pero la mayoría de las veces, pues las personas acaban totalmente desanimadas porque pues, lo leen, piensan que van a ser el vendedor más grande del mundo, el astronauta más grande del mundo o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues es una mera ilusión. ¿Por qué? Porque simplemente se está tomando ideas racionales, no se está llegando a la médula de lo que se tiene que hacer, del trabajo interno, de la disciplina, para llegar realmente a hacer lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, el nahualismo describe el tonal, que es la parte racional, y el nahual, que es nuestra parte inconsciente. Bueno, el tonal, ¿no? El mundo visible. En cambio, el mundo invisible del nahual hace referencia al nivel de conciencia solamente accesible para los videntes, ¿sí? O sea, bueno, veamos lo importante, ¿no? O sea, si no llegamos a nuestra verdadera profundidad, a nuestro inconsciente, o sea, no vamos a poder trascendernos, ¿no? ¿Eh? Digo, por eso el tema de la plática, eso de las máscaras. Si ustedes ven en la parte superior del auditorio, hay dos máscaras. Yo no las mandé poner ahí, ahí las pusieron. Pero bueno, máscara viene desde los griegos, ¿no? Máscara es, a final de cuentas, persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque los griegos actuaban y representaban las emociones con máscaras, ¿no? Entonces, máscara es todo lo que, a final de cuentas, hemos aprendido en esta cultura, en esta sociedad, y que repetimos de manera cotidiana, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está la cosa, podemos trascender ese condicionamiento. Lo podían subir un poco, es el acecho y el ensueño y la recapitulación. Es natural pensar que nosotros como seres humanos en este plano no tenemos una cantidad infinita de energía personal. Y bueno, esto es algo importante que dicen los nahuales, ¿no? Que en la medida que realizamos actividades, estamos perdiendo energía, ¿verdad? Por ejemplo, el chismorreo, el dedicarnos a alimentar nuestro ego, el, el mantener vivas las cosas del pasado, todo eso hace que perdamos energía que podríamos utilizar para evolucionar. Estamos muy acostumbrados a fotografías, grabaciones, datos biográficos, todos ellos engendrados por la idea de la importancia personal. Es imprescindible dejar de un lado la historia personal, alejarse del yo resulta algo bastante engorroso y difícil. Lo que buscan los chamanes, como Don Juan, es un estado de fluidez donde el yo personal ya no cuenta, ¿sí? O sea, de alguna manera nos han vendido el mito de la individualidad, ¿sí? Siendo que al final de cuentas estamos conectados pues, con todos, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos somos energía, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nos sentimos individuales, particulares, únicos, pues en esa medida no podemos incorporar esa energía cósmica, ¿no? Que nos puede ayudar a la evolución. El guerrero busca la impecabilidad en sus propios ojos y lo llama eso humildad. El hombre común está enganchado a sus prójimos, mientras que el guerrero solo depende de sí mismo. Hay una gran diferencia entre los dos. La confianza implica saber algo con certeza. La humildad implica ser impecable en los propios actos y sentimientos. Es experimentarlo en forma directa por medio de esta conexión viva
que existe en el intento en todos los seres vivientes. Bueno, el intento es algo así como la voluntad. Es lo que hacemos cuando estamos totalmente perdidos, desesperados, y si tenemos esa fuerza de voluntad, salimos adelante de esta situación, ¿no? Los brujos llaman al intento lo indescriptible, al espíritu, al abstracto, al nahual. Observaron y lo que llaman voluntad, la voluntad de las emanaciones del águila. Así es como el hombre común se relaciona con el mundo a través de su razón. El guerrero, en cambio, lo hace a través de su propia voluntad. ¿Ok? Bueno, aquí, si cambiamos nuestra forma de pensar, nos damos cuenta que todo cambia. Al cambiar el sistema de creencias, cambia la manera de ver, de comprender, de interpretar lo que sucede, cambiando así la forma de pensar, de sentir y de interactuar en las circunstancias. No es el mundo, sino tu actitud frente al mundo lo que determina el grado de bienestar o malestar, así como el nivel de abundancia o escasez. O sea que a final de cuentas somos responsables de todo lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Bueno, lo que llaman los videntes, los chamanes, el acecho. O sea, el acecho no es andar vigilando o cazando a alguien, ¿no? Es vigilarnos a nosotros mismos y cazarnos a nosotros mismos. Nuestros errores, nuestras debilidades. ¿Ok? Bueno, el amor propio. Tienes que aceptar tus emociones, no compararte, permitirte descansar, cuidar los errores del pasado, conectarme con tu esencia, sentir orgullo de tus cosas, ser amable contigo mismo. El autoconocimiento. Esa es la herramienta básica para poder empezar a evolucionar. Es el primer paso, podemos decir. A lo largo de la historia se han propuesto muchos sistemas psicológicos y espirituales para tratar de explorar este conocimiento esencial, sin el cual no seremos capaces de mantener ningún tipo de progreso que hayamos hecho. Bueno, todos tenemos un observador interior, ¿sí? Para realizar nuestra propia introspección, ¿no? El observador interior nos permite observar lo que ocurre dentro y fuera de nosotros simultáneamente, sin hacer comentarios o juicios. El observador interior es necesario para la transformación debido a un mecanismo psicológico a que Gurdjieff llamó identificación. Es uno de los principales modos como la personalidad crea y sostiene su realidad. Bueno, para los antiguos lo definían como Tezcatlipoca o espejo humeante, que es el espejo en el que nos vemos realmente como somos. Bueno, el ego, ¿no? O sea, todo lo que hacemos para alimentar esa parte de condicionamiento social que todos tenemos, ¿no? Impresionar a los demás, eh, impresar a otros con tus conocimientos, llamar la atención, siempre tener la razón, no aceptar tus errores, etcétera. Uno de los grandes peligros del trabajo de transformación es que el ego intenta pasar por alto el trabajo psicológico profundo, saltando demasiado pronto a lo trascendente. Esto se debe a que el ego siempre se cree que está mucho más avanzado de lo que en realidad está. Del ego surge el victimismo, la esclavitud, el miedo, la falsedad, el egocentrismo, la reactividad y la ignorancia. ¿Sí? Se puede decir que nuestro ego es una parte de nuestro lado oscuro, de nuestra sombra. De ahí que suele utilizarse la metáfora de iluminación para referirse al proceso por medio del cual nos damos cuenta de cuáles son los miedos, inseguridades, carencias, complejos, frustraciones, miserias, traumas y heridas que venimos arrastrando a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, la sombra es un concepto junguiano. El ego se yergue ante la sombra como la luz ante la oscuridad. Por más que queramos negarlo, somos seres imperfectos, quizás precisamente la sombra, las cualidades que no aceptamos de nosotros mismos,
nuestra agresividad, nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestro sufrimiento. Pero somos nosotros los que poseemos a la sombra o la sombra nos posee a nosotros. Jung mismo lo decía. ¿Cómo vamos a encontrar al león si el león ya nos comió, ¿verdad? Ya nos incorporó? La sombra es por definición inconsciente y por consiguiente no siempre es posible saber si estamos o no sometidos al dominio de alguno de los contenidos de nuestra propia sombra. Bueno, aquí están los diversos conceptos junguianos, ánima y ánimus, como todos tenemos una parte masculina y femenina dentro, la sombra que se ve en la columna, el sí mismo y la dama que se pone máscaras, como las que están aquí arriba, que es la máscara. Bueno, la máscara o persona. El conflicto de la máscara está entre el ser o el parecer ser. ¿Sí? Y por otra parte, ante la aceptación y el rechazo. Sí, el tema de la máscara es lo que todos hacemos para ser queridos y aceptados por los demás. ¿Okay? Bueno, aquí hay con la máscara, pues ya dificultades para establecer vínculos verdaderos, ¿no? Confusión en lo que uno realmente es y lo que aparentas. Existe distorsión entre la realidad interna y la externa. Existe escasa o nula capacidad de autoanálisis y presenta una excesiva dependencia de objetos externos. Bueno, señalan los nahuales que tenemos unos principales enemigos naturales, que tenemos que vencerlos para empezar en este camino. El miedo y la claridad. El miedo, un enemigo terrible, traicionero, enredado, se queda oculto en cada recodo del camino, acechando y esperando. Bueno, el miedo está planteado por muchas filosofías, por ejemplo, el budismo tibetano. Para el budismo tibetano es el origen de todo el mal, de todas las enfermedades, de todas las desgracias. Esto, recuerden, lo retoma George Lucas en Star Wars, donde señala que el miedo es el origen del lado oscuro. ¿Okay? La claridad, ¿sí? Cuando uno empieza a tener claridad y conocimiento, viene la soberbia y dices, no, pues yo ya lo entiendo todo, lo comprendo todo, y bueno, ya te venció la claridad. El poder de los peores enemigos, y lo estamos viendo. Hay gente que se sube a un tabique y se quiere marear, ¿verdad? Muchos hay actualmente víctimas del mismo poder, ¿verdad? Una terrible enfermedad que pues, habría que proponer a la Sociedad Psiquiátrica Americana que le ponga un número y una clasificación, yo creo. Y bueno, la vejez, ¿no? ¿Cómo nos quieren mandar a descansar a muchos, ¿verdad? Y no nos hemos dejado, lo hemos platicado aquí con Deimos y con otros compañeros contemporáneos, ¿no? Pues que casualmente, ¿no? En vez de apoyar a los trabajadores de mayor edad, estas administraciones los que quieren, pues es que nos vayamos a hacer lo que no debemos de hacer, descansar, ¿verdad? Entonces, bueno, vencer a la vejez, no irnos a descansar, ¿verdad? Ahí nos vamos a convertir en fifís, ¿verdad? Ya que no queremos descansar. Bueno, los principios fundamentales a trabajar con nosotros mismos, la muerte, rompiendo los hábitos, los parásitos de tu mente, hacerte responsable, calibrar tus expectativas, cerrar ciclo, tus creencias y la disciplina. Bueno, la muerte a final de cuentas es el cazador. ¿Y qué nos dice? Amigo, ya no hay tiempo. Nadie lo tiene asegurado. Y lo comentábamos con el doctor Deimos, ¿no? Pues como esas gentes que se subieron a un tabique piensan que van a estar ahí eternamente. Bueno, pues nadie va a estar aquí eternamente porque tarde que temprano todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces debemos de aceptar el aquí y el ahora, porque la muerte te anda cazando. La muerte nos hace pensar que consideres cada acto como tu última batalla sobre la tierra.
No importa en realidad nada más que mi toque y todavía no te he tocado. Eso es lo que nos dice la muerte, ¿verdad? Por grave, por complicada, por difícil que sea la situación, si no nos ha tocado la muerte, todavía podemos hacer algo. Hay que romper hábitos, el tonal o yo social, y la segunda atención, que sería el nahual o el yo profundo, el inconsciente. El ser humano nos encontramos presos de el tonal, del consciente, del condicionamiento social. Vives presa de las rutinas, de hábitos perniciosos, de pensamientos repetitivos y autodestructivos. Estamos tan presas de la domesticación que ni siquiera tenemos nuestra muerte personal presente. Pues pensamos que aquí vamos a estar para siempre. Estás en este planeta para obedecer los programas impuestos por otros, no para cuestionar nada, ¿no? ¿Cómo te domestican? Pues con una idea. Si aceptas esa idea, se convierte en una creencia, ya no es necesario que nadie de fuera la refuerce y formas un apego a esa idea. Y ya estás condicionado. Es la domesticación, la primera herramienta es el premio. Ah, te portas bien, te voy a dar tu premio. El sentimiento de culpa y vergüenza sería el castigo. O sea, nos condicionan en base a premio y a castigo. Por eso advierte que te están domesticando y identifica tus apegos. Bueno, lo de la domesticación, pues hacerlo consciente, ¿verdad? Ver el efecto de espejo y el apego, ¿no? Y romperlo. También tenemos ciertos condicionamientos mentales, ¿sí? Que esto lo ve la psicología cognitiva, ¿sí? Lo que llamas tu mente es solo un cúmulo de pensamientos que pasan por el nivel de tu conciencia uno tras otro. Pero debido a los continuos vaivenes de la vida, jamás te has puesto a observar algo simple. Lo que llamas tus pensamientos realmente no son tuyos. Los sabios toltecas decían que los parásitos son independientes, ya que actúan por sí mismos sobre las emociones de la gente. Se vuelve más fuerte el parásito cuando prestas atención y das crédito a conversaciones exteriores. Cada vez que lo haces, te estás juzgando basándose en la opinión de otros. La manera más fácil para alguien de controlar tu fuerza de voluntad es cuando tú le permites porque dudas de tu criterio a la hora de decidir. Un maestro del ser es experto en detectar la voz del parásito y sabe acallarla transformándola en un aliado. Pero para conseguirlo, tienes que ponerte a quererte incondicionalmente, incluyendo a tu mismo parásito. Bueno, aquí lo importante es declararle la guerra al parásito a fin de recuperar tu propia libertad. También dicen los nahuales que hay una serie de inorgánicos que nos roban la energía. O sea, no los vemos, pero nos están robando la energía. Y somos prisioneros de esos predadores, ya que nuestros pensamientos de manera repetitiva hacen que nuestra energía sea absorbida por estos depredadores y de esta manera pues perdamos la fuerza que debemos de tener para evolucionar. Los predadores nos dieron su mente, se vuelve nuestra mente, la mente del predador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo, a ser descubierta en cualquier momento. Bueno, aquí lo del tonal, ¿no? Y el tonal colectivo. Tu mente es una descripción de los acuerdos del sueño del mundo y tus propios acuerdos. Por sí mismo es un dibujo surrealista de tu propia isla. Pero pues es un reflejo, ¿no? Ya que tú no naciste con violencia, avaricia, egomanía, vanidad, naciste como un ser cristalino. Al momento de nacer eras todo un nahual, un verdadero yo. Eras uno con todo tu entorno, pero el sueño del mundo ha empañado el espejo del universo y has dejado de ver todo ese sueño del mundo, ¿verdad? Baste con ver las noticias, ¿verdad? Puras desgracias, tragedias, desapariciones, muertes, abortos, en fin. Bueno, aquí importante hacerte responsable de tu vida, de tus palabras, de lo que dices y vivir con un propósito. Considerar que tu vida es una obra de arte y encaminarte a realizar esa obra de arte contigo mismo.
calibrar tus propias expectativas, cerrar ciclos. Los dioses no castigan al que no sabe, sino que castigan al que sabe, porque aún sabiendo finge no saber. Ahora que sabes algo que ya sabías, no puedes justificarte que no sabes, ya que todo tiene un ciclo y tú tienes tu propio ciclo. La creencia, tu creencia es parte del tonal, según la sabiduría tolteca, ¿sí? Y al aplicar toda esta sabiduría, pues trasciendes el tonal e ingresas en tu propio náhuatl. Aquí importante, para romper los condicionamientos, ¿sí? Es que hagas tu propio diario, ¿sí? Y ese diario se convierta en tu libro de la ley, para que puedas concientizar y de alguna manera romper todos esos condicionamientos. Bueno, la maestría de la conciencia es a través de este libro de la ley, donde tú pones tus acuerdos, tus vivencias, lo que recuerdas. El motor de la conciencia, ¿sí? La voluntad, la fuerza, el telema, intento, como ha sido llamado en diversas religiones, el Kappa, los egipcios, ¿no? Bueno, el juez interior, en ese libro donde tú vas a hacer tu biografía, pues también poner tu libro de la ley, cuáles son los verdaderos principios que debes de tener. Sin el juez interior. Y bueno, la disciplina del guerrero es eliminar la importancia personal, tener estrategia, saber lo que realmente quieres, control, evitar actuar como respuesta a estímulos exteriores, refrenamiento, ser paciente, saber esperar, habilidad de escoger el momento oportuno en cada determinación, el intento. Un guerrero no puede ayudar a sus semejantes, no debe nada a nadie, adquiere desapego, acaba con su egoísmo para su diálogo interno, utiliza los haceres para tener un cuerpo fuerte y para parar el mundo. Aprovecha su centímetro cúbico de suerte, tiene a la muerte como consejera y no se pone al alcance. Eso es fundamental, ser inasible. El ánimo del guerrero debe ser estable y siempre atento a lo que pueda presentar y lo fundamental para él, cazar poder. Bueno, aquí vemos la evolución de todos estos puntos que hemos estado diciendo, ¿no? Desde la orientación hasta la maestría del vidente, pasando por la destreza del tolteca. Bueno, un aspecto que ya lo hemos dicho, cómo repetimos todo lo que pensamos y esto nutre nuestra historia personal. Importantísimo el silencio. Esto empieza con una orden, un acto de voluntad. El silencio es tranquilo, es abandonarse, dejarse ir, produce una sensación de ausencia, como la que tiene el niño cuando se queda mirando el fuego. El silencio nos sirve ¿para qué? Para parar ese diálogo interno. Es importante que aprendamos a pensar sin palabras. Y la recapitulación, lo que hacemos con nuestra biografía, detiene la mente de una manera natural. La recapitulación, los brujos antiguos la solían hacer consumiendo plantas de poder. Hoy en día se sabe que no es necesario consumir sustancias, ¿no? Para hacer esta recapitulación, sino simplemente hacer pues, tu recuento personal para apagar el diálogo interno, ¿no? Bueno, cómo hacer la lista de personas, de experiencias, elegir el tiempo que vas a resumir. Y bueno, aquí podemos llegar ya a los 4 acuerdos. Haz siempre lo mejor, ten cuidado con lo que digas, no tomes nada personal y no supongas las cosas, ¿no? El 5.º acuerdo, sé escéptico, pero aprende a escuchar, ¿no? Y romper el acuerdo de chismorrear, esto es básico, ¿no? Y hay 3 lenguajes del mundo, ya esto sería lo último que vamos a ver. El lenguaje del chismorreo es el lenguaje de la víctima, es la lengua de la injusticia y del castigo. El segundo lenguaje es el del guerrero. Cuando hablamos esta lengua, a veces decimos la verdad y otras veces decimos mentiras, depende de nuestra conciencia. Y el tercer lenguaje es el lenguaje de la verdad. Cuando hablamos esta lengua, apenas hablamos con el silencio. Bueno, pues eso sería todo.
Les agradezco mucho su asistencia, su interés. Es brillante su ponencia, doctor Gerardo Roche. Le entregamos un reconocimiento y un aplauso del público asistente. Muchísimas gracias.